hay una conexión con lo anteriormente expuesto en este verso primero. O sea, todo lo que dijo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 está conectado. Esto es como en base a lo que ya se nos dijo desde el 1 al 11, entonces hay algo que hacer. Del 1 al 11 encontramos cómo Dios se ha responsabilizado de la salvación del hombre. Dios lo ha tomado como una responsabilidad propia y ha buscado el camino para salvar al hombre. Hasta el 11. Como Dios se movió responsablemente para salvarnos, el capítulo 12 en adelante nos va a hablar de la responsabilidad que ahora nosotros tenemos frente a esta obra de amor de parte de Dios. Por eso que comienza diciendo así: así que. ¿Y a quién se va a dirigir? No se dirige, este texto no puede ser expuesto a alguien que no es de la familia de la fe, porque dice hermanos. O sea, ¿para dónde tiene que ser leído? En una comunidad de hermanos que tienen una misma fe, que tienen un mismo Salvador. Ahora lo leemos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y aquí está la base del sermón, que es vuestro culto racional. Lo está diciendo el apóstol, lo dice la palabra. Tenemos que presentar entonces un culto racional. Y nos da ahora una contraposición a lo que nos acaba de decir. Así que, hermanos, por la misericordia que hemos recibido, presenten un culto de esta manera que sea racional. Y nos dice, no lo hagan así. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, a la manera de pensar de este siglo, a nuestras propias ocurrencias. Cuando vamos a adorar al Señor, a veces tenemos nuestras propias ocurrencias, nuestras propias culturas, y pensamos que adorar al Señor es de como a mí se me ocurre o como a alguien se le ocurrió. Pero ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, la mente tiene que ser transformada. Y cuando su mente es transformada, renovada, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a comprobar algo para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Culto racional. Mire, les voy a leer la misma porción, pero como está en la Nueva Traducción Viviente, queda un poco más claro a nuestro español, ¿no? Lo leo. Dice: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, y que esta entrega sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hay muchos que se tratan o intentan de acercarse a Dios a través de apariencias externas. Algunos hasta se abrogan que una manera de hacerlo es la verdadera adoración, con un tipo de instrumento, cuando vemos las cosas externas. No, la verdadera adoración es con mandolina. La verdadera adoración es con corbata. La verdadera adoración es aquellas personas que son intachables, y podemos empezar a buscarle un sinnúmero de situaciones. Y de esto hay mucho que hablar, porque podríamos estar pensando en adoración en algo que no es adoración. Usted va recorriendo los círculos evangélicos, situémonos hacia lo evangélico, y hay de todo.
hasta cosas risorias. Por ejemplo, leyendo un poco de religiones comparadas, encontré por qué atacan tanto a los pentecostales en otros países, no en Latinoamérica, por cierto. Pero, por ejemplo, usted va a encontrar pentecostales en Estados Unidos, que parece que ser una cultura más desarrollada, que hacen unas verdaderas locuras dentro del culto, para mí entender. Y para entender de la Biblia, mayor razón todavía. Ellos, he visto por ahí, estudiando, investigando, por ejemplo, como la Biblia dice que tomarán serpientes en sus manos y no los morderán, entonces hacen cultos donde toman serpientes en el altar, en el culto, y empiezan a reprenderla, y todos cantando, danzando ahí a la víbora, y la tienen y la golpean y todo, y hay un predicador que está golpeando la víbora y la víbora se da vuelta y lo muerde. Y ahí queda, y él, no, en el nombre del Señor, dice, soy liberado de este veneno, soy liberado. Y a los 5 minutos ahí lo sacaron en brazos muerto. Porque podemos pensar que adoración es lo que no se nos ocurra, pero la Biblia dice que tenemos que presentar un culto, ¿cómo? Racional. Pero tenemos un problema, que nuestra mente es una mente caída. Dice Romanos 3, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Entonces intentar venir a adorar al Señor de acuerdo a mi pensamiento, a lo que yo crea, es un serio riesgo. Corro el riesgo de equivocarme, corro el riesgo de transformar adoración en idolatría. Porque idolatría no es solo adorar otros dioses. También idolatría es adorar a Dios de la manera que Él no ha dispuesto a hacerlo. Y usted va a encontrar a través de toda la Biblia estos ejemplos. Entonces, cuando nos acercamos a la palabra del Señor, donde el apóstol Pablo, en esta preciosa carta a los romanos, la hemos estudiado en discipulados, pero realmente tiene una riqueza demasiado sublime. ¿Qué es Romano? ¿Qué es la epístola? Permítanme aquí hacer solo un pequeño paréntesis para situarnos en el texto a los romanos. La carta a los romanos, escrita por Tercio, que es un jurista. Tercio recibe el dictado del apóstol Pablo, pero el que escribe de puño y letra es Tercio. Se dice que es un abogado, un jurista, alguien que sabe de leyes. Entonces, ¿qué hacen con la epístola a los romanos? Es crear un expediente judicial. Y usted va a ir estudiando los romanos y se va a dar cuenta que los primeros 3 capítulos lo que hace es tomar a toda la humanidad, judíos, gentiles, religiosos, paganos, todo tipo de personas, los toma y los pone frente al tribunal de Cristo. Y son sentenciados como culpables, son sentenciados como enemigos de Dios. Y en el capítulo 3, el apóstol expone diciendo, por cuanto todos pecaron, entonces todos están destituidos de la gloria del Señor, están fuera de la gloria del Señor. Ahora, ¿cómo es posible que un hombre esté fuera de la gloria del Señor? Y aquí vamos a ver lo que nos está exponiendo el apóstol hoy día. Lo primero que tengo que decir, que hay una naturaleza de un culto idolátrico. Comprendamos cómo es un culto en idolatría para luego venir al culto racional que nos habla la palabra del Señor. ¿Cómo es la naturaleza de un culto idolátrico? Y aquí nos asusta, dicen, no, nosotros no tenemos idolatría, pues no tenemos imágenes, no adoramos hombres, no adoramos estampitas, nada de eso. Puede ser, pero puede ser también que estemos haciendo algo que Dios nos ha encargado a hacer, igualmente es idolatría. Cuando hago las cosas como Dios no las ha ordenado, también es idolatría, también es ir en contra de Él. Dice el Salmo 150 que todos nosotros, toda la humanidad, fue creada ¿para qué? Para adorar al Señor. Y cuando usted va revisando los mandamientos de Dios, comienzan diciendo, al Señor tu Dios
adorarás, a Él solo servirás. Ahora, esto parece, amados, algo como egocéntrico. No sé si alguna vez se le ha pasado por su mente, tal vez sí. Es como egocéntrico que Dios pidiendo adoración, Dios exigiendo adoración. Bueno, no habita en gloria. ¿Cómo necesita gloria? ¿Cómo necesita alabanza? ¿Por qué va a querer mi alabanza? ¿Por qué va a querer mi adoración? Es medio egocéntrico, ¿cierto? Alabarlo a Él, alábenle todos los mortales, tienes que adorarlo. Y es como la invitación, vengan seres humanos, adoren al Creador. ¿Por qué quiere adoración? La pregunta es, ¿necesita adoración? No, no la necesita. Él no necesita adoración. Entonces, ¿para qué es la adoración? Es el medio que nos conecta con la sustentación. Como Dios es creador, también es sustentador. Entonces, cuando Él dice, adórenme, les voy a poner una figura más gráfica a las que han sido mamitas. ¿Cuántas mamitas hay aquí? ¿Sí? Han sido mamitas. Les tocó amamantar, ¿cierto? Ya. Ustedes tuvieron un bebé y lo dejaron ahí. Entonces, ¿qué necesita ese bebé? Venir a amamantarse. Entonces, ese amamantarse es que ella se conecta con usted. El bebé se conecta con la mamá. Como Dios nos creó, estamos lejos de Dios, necesitamos venir a Él. Y a través de la adoración nos conectamos con la sustentación. ¿No ves que todos los salmos están diciendo, levanta tus manos al santuario y de allá te bendice el Señor? Entonces, cuando Él dice, vengan a adorarme, no es que Él necesite ego. Lo que Él quiere es manifestarse a su vida para sustentarlo. Para eso es la gloria. Por eso es que como el hombre es de tendencia al mal, entonces al hombre hay que ordenarle que venga a beber leche no adulterada. Hay que ordenarle que venga a sustentarse de la gracia del Señor. Hay que ordenarle. Por eso los mandamientos comienzan a adorar al Señor. Y es más, dicen con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el Señor Jesús agregó la mente también, completo. O sea, todo nuestro ser tiene que conectarse con el Creador. Fuimos creados para alabar al Señor. Adán fue creado para adorar al Creador y él vivió en comunión y estaba sustentado de todo. Pero ¿qué pasó? La adoración, producto de la entrada del mal al huerto del Edén a través de Satanás, se transformó en idolatría. ¿Quién provocó que la adoración se transformara en idolatría? Fue la serpiente, Satanás, con Adán y Eva. Adán era el encargado del culto al Señor, era el sacerdote de Dios en el huerto, el que tenía que sustentar con la gloria del Señor todo el huerto. Y al entrar en esta idolatría, ¿y cómo entra la idolatría? Atención ahí, entra por una media verdad. Una media verdad es una media mentira. Aunque use la Biblia, con que Dios os ha dicho, no moriréis. Entonces era una media mentira. Y con eso entró la idolatría y los hombres cayeron en pecado. Y de ahí el hombre ha buscado siempre su propio raciocinio para adorar a Dios, para acercarse a Dios, para justificarse o autojustificarse. ¿Qué hizo el hombre? Como se vio desnudo. ¿Por qué se vio desnudo? Así como nos pintan los dibujos, ¿cierto? Adán y Eva, piluchitos en el huerto del Edén. No, ellos no estaban desnudos. No, cuando Dios los crea, Dios los viste de luz, porque Dios hace a sus ministros como flama de fuego. Los viste de luz, los viste de gloria. Cuando ellos pecaron, entraron en idolatría, entonces la luz se va, porque no hay conexión entre la luz y las tinieblas. Entonces ellos quedan desnudos, y cuando se ven que están desnudos, ¿qué hacen? Buscan sustitutos de adoración. La gloria de Dios en ellos era la adoración a Dios. La joya de la creación no era la carne, era la gloria que los rodeaba a ellos. Y ellos perdieron esa gloria y ahora están vestidos de hojas de higuera. Así es el hombre, buscando sustitutos para adorar a Dios. Tanto así, si usted va recorriendo la humanidad entera,
todos los hombres se han ido desviando y cada cual adoró lo que quiso adorar. Y por eso que si recorremos toda la Biblia y llegamos a Romanos capítulo 1, se va a dar cuenta la condición que queda el hombre en estos aspectos de adoración. Mire Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿cómo se hicieron? Necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedes y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos. A ese nivel de idolatría llegó el hombre porque se entenebreció su mente. Entonces, síganme en esto, por favor, para comprender lo que es el culto racional, por favor. Cuando tratamos de ordenar un culto al Señor de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo a nuestros gustos, de acuerdo a nuestra mente, de acuerdo a lo que nosotros creemos o la religión impone, corremos el riesgo de ser entenebrecidos y no dar un culto racional al Señor. Y de esto hay mucho que hablar, pero puedo herir muchas susceptibilidades. Lo importante es decirle, no todo lo que se hace en el nombre del Señor es para la gloria de Dios. No toda la música es para la gloria del Señor. No todas las formas son para la gloria del Señor. No todas las estructuras son para la gloria del Señor. Podemos correr el riesgo de entrar en caminos de religiosidad sin vida de Dios y ser entenebrecidos. Entonces lo que nos está invitando el apóstol Pablo es que transformemos nuestra manera de pensar. Pero nuestra manera de pensar no va a cambiar con nuestros propios pensamientos. No es con mi gusto. A veces hasta nosotros rotulamos los temas musicales y los clasificamos. Decimos temas de adoración y temas de alabanza. No sé si habían escuchado esa nomenclatura. Entonces de adoración son los más lentos, los más sublimes, como los que lo hacen llorar. Los de alabanza son los que nos hacen mover, aleluya. Hasta esos niveles llegamos sin comprender que no es la música, la adoración. Por eso que el Señor Jesús le dice a la mujer samaritana, tema que vamos a tratar profundamente los próximos días, le dice a la mujer samaritana, mira, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, y le dice en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca. Ahora bien, permítanme solo un adelanto de eso. Cuando habla que el Padre busca adoradores, no es que ande buscando aquí a ver quién me va a adorar, porque todos vinimos a adorar al Señor.
No, el Señor no anda buscando adoradores dentro de la iglesia. Lo que le está diciendo Jesús a la mujer, que Él ha venido a rescatar al pecador perdido para que venga a adorar. ¿Para qué necesita venir a adorar? Para que sea sustentado con la gracia del Señor. Porque lejos del Señor está con sus vestimentas de higuera, está en su religión, está en su idolatría. Entonces el Padre anda buscando estos adoradores para que vengan a nutrirse con la gracia del Señor. Entonces adorar al Señor significa nutrirnos de Él. Más que las modas del minuto, más que el cantante exitoso del minuto, más que la melodía que toca mis fibras. Porque usted escucha cualquier música, usted va a un concierto musical, alguna ópera, y usted escucha en vivo, sobre todo escucha la ópera en vivo, y la música es sublime. Hay presentaciones maravillosas, pero no significa que adoren al Señor, aunque canten los mismos himnos. Hay un exiguo violinista que presenta unos conciertos preciosos y usted escucha Más cerca, oh Dios, de ti, la alabanza. No me acuerdo del violinista. Y usted, ¿ah? Andrew, ya. Ya, él, si ustedes escuchan, mire, búsquenlo después ustedes para que vean que no le... Y escúchenlo como él instala Más cerca, oh Dios, de ti, en las multitudes, y están los violines, las voces y todo, y usted parece que está escuchando ángeles del cielo, hasta se le eriza la piel. Uy, yo me emociono. Pero música no es un culto, no es adoración al Creador, aunque esté usando el mismo tema musical. Entonces no nos confundamos que la música que adora a Dios es la que me para los pelitos. No pensemos que lo que adora, el culto que le agrada al Señor es crear atmósferas especiales. Hoy por hoy, la palabra del Señor nos advierte sobre los sensuales. ¿Qué es lo que son los sensuales? Los que se dejan llevar por los sentidos. Entonces, yo podría aquí crear una atmósfera y decirle al hermano Raúl, coloque música suavecita. Hermano, cierra tus ojos. Respira 1, 2. Conéctate con el Espíritu ahora. Siento que viene bajando viento. Podría hacerlo. Y podríamos tener sensaciones. Pero preguntémonos, ¿es el culto racional que Dios me exige en su palabra? Porque, ¿qué saco con sentir emociones, sensaciones, si me voy de la iglesia hoy día y sigo siendo el mismo? O sea, el culto racional es por tiempos, es por un espacio de tiempo. O sea, el culto racional es lo que dura el culto acá, la hora y media, 2 horas de culto. Eso es nuestra vida. Después nos vamos, nos sacamos la corbata, el vestón y a vivir la vida de nuevo hasta que nos volvamos a ver en el próximo culto. Eso será. Entonces podremos tener emociones, sensaciones maravillosas. Fui a la iglesia, qué lindo como cantan, qué lindo como adoran. Pero si eso no provoca una transformación en mi vida, es que mi mente está atrofiada, está entenebrecida y necesita ser transformada por el poder de Dios. Solo así voy a comprobar cuál es la voluntad de Dios para mi vida, que es agradable y perfecta. Eso es la adoración al Señor. Entonces los hombres se transformaron de ser adoradores en idólatras. Y la Biblia está llena de ejemplos de esto. Mire, uno de los ejemplos que a mí, pero de verdad que me da rabia ahí, me gustaría sacar la hoja de la Biblia. Cuando lo leí me dieron ganas de trasladarme en la línea del tiempo y pararme frente a esos israelitas y pegarle a cada uno, de verdad. Porque miren el contexto. Cuando Dios les da los mandamientos, las tablas de la ley, está Moisés en el monte. Y el monte temblaba y estaba la gloria del Señor y el pueblo esperando a Moisés. Pero Moisés se demoró 40 días. Y como se demoraba, ellos necesitaban una figura para adorar. Dios los acaba de libertar de Egipto. Con mano poderosa les abrió el mar, los ha sustentado, vienen acá, llegan a los pies del monte Sinaí, tienen toda la cobertura de Dios. ¿Cómo no esperar? Moisés le dice, espérenme aquí,
¿Y qué hacen ellos mientras esperan? Sus entenebrecidas mentes, sus necios corazones, lo que el hombre produce, la ociosidad, la falta de perseverancia provoca escasez espiritual. Entonces estos estaban ahí no haciendo nada, no oraban, no cantaban, no le daban gracias al Señor, y de repente los ideólogos del minuto dicen: oye, ¿qué tal si hacemos una figura? ¿Ah? ¿Están de acuerdo? A ver, votemos. ¿Cuántos votan por hacer una figura? Y levantaron la mano, ya, yo, y todos. Y trajeron oro. Todos se sacaron prendas de oro. Recuerden que salieron ricos de Egipto. Y tuvieron tiempo para fabricar una pieza de un becerro de oro. ¿Por qué en su mente entenebrecida quedó una figura de un becerro? Para que vea cómo el hombre va creando ídolos de cualquier cosa. Crea ídolos de una mandolina, crea ídolos de una Biblia. No, la única Biblia que se lee es la del 60. Crea ídolos de una guitarra. No, la guitarra. Crea ídolos de una cintita roja. Crea ídolos de una banca. Crea ídolos de un cuadro. Crea ídolos de un sillón. Y va creando ídolos el hombre, porque la mente está entenebrecida a veces. Entonces ellos dijeron: a ver, nos comimos un cordero pascual. Toda la familia se comió un cordero. Entonces el que nos libró de Egipto fue el cordero. Mire la mente del hombre, siempre buscando cómo adorar al Creador de una manera errada. Eso es idolatría. Entonces construyeron un becerro. Y que empezaron a adorar al becerro. Y cuando lo ve Dios desde el cielo, le dice a Moisés: Moisés, anda a ver al pueblo, le dice. Anda a ver al pueblo. Se ha desviado. Y Moisés ve este espectáculo. Moisés se enoja, quiebra las tablas de la ley y le dice a Josué que tome una espada, y le dice al pueblo, dice: todos los que estén por Jehová, que quieren adorar al Señor, pónganse acá. Y se pararon unos hombres con espada y dijo: ahora vamos a matar a todos los idólatras. Así fue el espectáculo, miren. No fue nada grato. Y ese día, a causa de la idolatría, murieron 3,000 personas. Entonces el problema no está en cómo ordeno el culto. El problema no está en lo que estoy viendo. Ellos vieron el monte temblar. Ellos escuchaban el ruido. Ellos veían el fuego. Ellos vieron el mar abrirse. Para los que creen que hay que ver cosas, vieron todo eso y fueron idólatras. ¿Me siguen? Fueron idólatras igual. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en el corazón del hombre. Por eso que cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, resucita de entre los muertos, se va al cielo, le dice a los discípulos que ellos no hagan nada, no hagan una iglesia, no coloquen letrero, no canten, no hagan liturgia, no hagan nada. ¿Qué les dice? ¿Cuál es la orden? Para los que dicen: andamos buscando un avivamiento. ¿Cómo se busca un avivamiento? No hagan nada, le dijo el Señor. Esperen, no se muevan. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean investidos de poder. Y cuando sean investidos de poder, entonces van a ser testigos. Antes no. No intentes adorar, no intentes crear un culto con la carne, con la mente. Porque nuestra mente está atrofiada, está en tinieblas. Entonces, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica. Y ahora no mueren 3,000, sino que viven 3,000. 3,000 entran a la iglesia, 3,000 entran a la gracia, 3,000 entran a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Los que el Señor había venido a buscar ahora entran a la gracia. ¿Pero por qué entraron a la gracia? ¿Con el derramamiento del Espíritu Santo? No estaban llenos del Espíritu Santo esos 3,000. ¿Con qué entraron a la gracia? Con la proclamación de la palabra del Señor. Pedro, puesto en pie, predicó la palabra y se convierte en 3,000. ¿Por qué? Porque necesitamos ser transformados en nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser transformada por el poder de Dios. Bendito sea el Señor.
finalmente quiero hablar de la naturaleza del culto racional. Voy a seguir tratando esta temática en otros sermones más adelante, pero ya quiero ir en la parte final. Creo que usted ha ido comprendiendo lo que es, por lo menos lo que no es el culto racional, lo que es idolatría. Veamos lo que es un culto racional. Han entrado por la gracia entonces 3,000 personas al cuerpo de Cristo. Han entrado 3,000 personas a la iglesia. ¿Para qué? Para adorar. Con la muerte de Cristo entonces se nos abre un camino nuevo y vivo. Mire, vaya a Hebreos capítulo 10, por favor. Versículos 19 al 22 dice así, Hebreos capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, entonces acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces Dios nos llama a entrar libremente a su presencia, a adorar en espíritu y en verdad. Y me gusta cómo lo dice Brooks, el gran escritor, sobre lo que es adorar en espíritu y en verdad. Dice así: espíritu sin verdad conduce a una experiencia emocional. Cuando decimos, no, nosotros somos del espíritu nomás, del espíritu. No, nosotros nos llamamos por el espíritu. Puede correr el riesgo de tener una experiencia emocional y demasiado superficial, que puede ser comparado a un alto nivel de degradación. Tan pronto como se termina la emoción, cuando el fervor se enfría, entonces el adorador también se enfría. No hay peor cosa que un adorador fervoroso que se enfría. Y lo hemos visto en la historia de la iglesia muchas veces. Adoradores fervorosos que saltan, que gritan, que adoran, pero que se enfrían a la media hora. Es como un agua hirviendo. Yo soy súper complicado con el té, por ejemplo. Es una de mis mañas. Entonces, súper complicado. Entonces, mi señora me dice, ¿por qué hierve tanto el agua? No, y aunque hayan pasado 5 minutos, yo vuelvo a hervir el agua porque me gusta la temperatura exacta. Imagínense hervir agua y prepararse té a 1 hora después. Así hay muchos adoradores. Hierven en el espíritu y a la hora están tibios. A las 2 horas ya están hablando en lengua extraña. A las 3 horas ya son peor que un mundano. A las 4 horas ni le hablan. Así que tenemos que ir a tomarlo con una pala, subirlo a la ambulancia y traerlo de nuevo a la iglesia. ¿Para qué? Para que de nuevo aprenderle play, para que vuelva a arder. Pero así va su vida, de tiempo en tiempo, hirviendo de tiempo en tiempo. Entonces, cuando el espíritu no tiene la verdad, es emocional. Ahora vamos al otro lado, necesitamos la palabra, necesitamos ser instruidos. ¿Y qué dice Brooks? Dice, la verdad sin espíritu puede resultar en un encuentro seco y sin pasión, que fácilmente puede conducir a una forma triste de legalismo. Cuando me voy al otro lado, cuando todo es legal, cuando todo es instrucción, cuando todo es palabra, 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 y no hay el equilibrio. Por eso que el Señor dijo, adoradores en espíritu y en verdad. No hay nada mejor que educar el espíritu. No hay nada mejor que educar nuestra mente. No hay nada mejor que adorar al Señor.
Y termino con lo que dice este texto. Miren, vamos revisando el propio texto. Dice el versículo 1, os ruego, no estoy comenzando a predicar, estoy concluyendo. 12:1. Así que, hermanos, os ruego. La palabra ruego es parakaleo en el griego, que significa les imploro, les exhorto, les pido. El apóstol Pablo más de 50 veces en sus escritos usa esta palabra, parakaleo. Les ruego, les insisto. Vengan, es como dejar un bebé que llora, hay que traerlo urgente a la pechuga de la mamá porque tiene que ser alimentado. Les ruego, dice. Ahora, ¿por qué les ruega? Dice, por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios les ruego. Miren, yo anoté solo 4 consideraciones de esta misericordia de Dios. Ahora que has sido justificado por gracia a través de la fe y estás en paz con Dios, te ruego. Ahora que has sido redimido del poder del pecado, te ruego. Ahora que eres progresivamente apartado del mundo y hecho santo para Dios, te ruego. Ahora que has sido santificado y sabiendo que pronto vamos a ser glorificados, te ruego. Te ruego. ¿Qué nos ruega el apóstol? ¿Qué nos ruega la palabra del Señor? ¿Qué nos exhorta? ¿Qué nos grita? ¿Qué nos dice? No, si yo sé cómo cantar, si yo sé la orden del culto, yo me sé los temas musicales, yo sé que hay que levantar los brazos, yo sé que hay que aplaudir. No. Yo te ruego, por favor, y este es el mensaje de la palabra del Señor. Presenta un culto racional, un culto con tus 5 sentidos. Spurgeon decía que nuestro culto tiene que tener los 5 sentidos al servicio de adoración, al servicio del Señor. Sproul lo hace más ordenado y dice él, en el tabernáculo estaban los 5 sentidos en acción. Había que oler el incienso, había que poner las manos en el santuario, había que poner la mente, había que poner la voz. Y cuando usted viene al culto, tiene que poner todo su ser a disposición del Señor, su vida a disposición del Señor, su alma, su mente. Por eso la palabra del Señor dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser completo. No es un corito que hace al adorador, es una vida transformada por el poder de Dios. Te ruego entonces, ¿qué nos ruego? Chuchematixo, dice la palabra, chuchematixo, ¿qué significa? No te conformes. No te conformes a la apariencia, no tomes la apariencia, no busques patrones, no busques moldes de este mundo, sino transfórmate, cambia de forma, meta es un destino, morfo es una transformación, cambia de estado, transfórmate. ¿Cómo puedo transformar mi adoración? Por medio de la renovación del entendimiento. Cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. ¿Cómo cambia la manera de pensar? Cuando esta palabra es expuesta en mi vida, va transformando mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de actuar para adorar al Señor en espíritu y en verdad. Tiene que renovarse nuestra mente, tenemos que tener una buena mente, una nueva mente. Y solo así vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Buena es porque contribuye a formar el carácter de Cristo en mí. Es agradable porque me acerca a Dios para disfrutar de su intimidad. Y es perfecta porque es completa, no le hace falta nada. Eso es un culto racional, un culto en el cual debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esta mañana estamos en este lugar ya terminando nuestro culto. Y podía ser esto un culto más para hacer el chic de la semana. Fuimos a trabajar, estudiamos, hicimos las compras el día de ayer y hoy día correspondía culto. Vamos a ir al culto. Usted no viene al culto, usted es el culto. Es usted el culto.
Usted no viene al culto, es usted el culto. Usted no viene a la iglesia, usted es la iglesia. Y tenemos que transformar nuestra mente. Cuando el culto al Señor lo transformamos en 2 horas de reunión, que eso es toda nuestra vida, estamos lejos de la gracia y corremos el riesgo de ser entenebrecidos. Entonces yo soy el culto y la palabra del Señor me dice hoy día: te ruego por estas misericordias que has recibido sobre tu vida, por este rescate eterno que ha venido contigo, que te acerques libremente al trono de la gracia a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Educa tu espíritu con la palabra, educa tu mente con la palabra, educa tu cuerpo con la palabra, sigue tu vida con la palabra, para que el Señor Dios bendiga toda la obra de tus manos, para que donde vayas el bien y la misericordia del Señor te siga, para que donde tú estés seas como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Has pasado de la idolatría a la adoración, para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Jesús le dice a la mujer: no es allá, no es en ese monte ni acá, pero ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Yo hoy le digo a usted y le pregunto: ¿es usted un verdadero adorador? Uno que está adorando en espíritu y en verdad. Uno que ha entregado su vida al Señor. Uno que no se conforma a los moldes de este siglo, que no se conforma a los moldes de la religión, que no se conforma a los moldes de la mente, sino que se ha renovado día a día. Cambia tu manera de pensar cada día, pero mi pensamiento tiene que ser dirigido por la bendita y eterna palabra del Señor. Finalmente, decirles que adoración es postrarse ante Dios. Y no solo físicamente, sino someter nuestra mente a su voluntad, a su designio, a su decisión, a su dirección. Vamos a orar esta mañana. Vamos a agradecerle a Dios por su palabra. Vamos a pedir que Él eduque nuestra mente. Vamos a pedirle que Él transforme nuestra manera de pensar, para que comprobemos cada día cuál es la voluntad de Dios que Él diseñó para nosotros, que es santa, que es agradable y que es perfecta.